Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos terminando esta semana de tanta bendición. Estamos terminando esta semana en que el Señor nos ha hablado con tanta palabra. Damos gracias a Dios por el Evangelio de San Juan en este capítulo 17 que se llama La oración intercesora de Jesucristo por nosotros. Ya les he dicho, ese día el Señor ya iba al Getsemaní para orar, ya iba a ser apresado, ya lo iban a llevar a la cárcel, todo eso, y el Señor siempre pensando en nosotros, en sus discípulos, y damos gracias a Dios por ello. Fíjense aquí en San Juan 17, en el 13 hasta el 16, dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¡Wow! ¡Wow! En segundo lugar, ahí en el versículo 13, el Señor oró. Dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor está orando para que tú y yo tengamos gozo, para que tú y yo tengamos gozo, hermanos. ¡Qué bendición! Que el Señor esté orando para que tú y yo tengamos gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él quiere que nosotros tengamos ese gozo cumplido en nosotros. Él quiere que tengamos ese gozo que es fruto del Espíritu, ese gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Una alegría interna, un placer profundamente asentado en una hondura de seguridad y confianza que extiende un corazón feliz. El gozo es divino, es poseído y dado únicamente por Dios. Sus raíces no están en cosas terrenales o materiales. Es el gozo del Espíritu Santo, un gozo basado en el Señor, en su propio gozo. El gozo no depende de las circunstancias o de las pruebas o de la felicidad. La felicidad depende de hechos, pero el gozo que Dios impone en el corazón del creyente lo supera todo, incluso los asuntos más atribulados de la vida y de la muerte. El gozo surge de la fe. El gozo de la recompensa futura hace que uno sea leal y permanezca. Nomás de saber el gozo que vamos a tener en el cielo, y eso nos ayuda a permanecer fieles. El compañerismo del Padre y el Hijo trae gozo. La victoria sobre el pecado y la muerte y el infierno trae gozo. Cuando nos arrepentimos hay gozo en nuestro corazón. La esperanza de gloria trae gozo. La palabra de Dios trae gozo. Los mandamientos de Cristo y la voluntad trae gozo en nuestro corazón. Tenemos que entender, la oración trae gozo. La presencia y el compañerismo de entre hermanos, hay gozo en nuestro corazón cuando nos reunimos. La conversación y la conversión traen gozo. Escuchar a otros que caminan en la verdad nos trae gozo. Dar a la gente, darle al Señor, produce gozo, mis amados. Gozo. En tercer lugar, Jesús oró para que Dios guardara a los discípulos del mundo, del malvado o de Satanás. Dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo, mis amados, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos. Nosotros somos una nueva nación, como vimos ayer. Nueva creación, como vimos ayer. Somos el templo de Dios, como vimos ayer. Entonces, el mundo y Satanás están en contra del amor de Dios. Por eso la gente te aborrece, por eso no te acepta, por eso te critica. Porque la gente
está influenciada por Satanás y están en contra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es amor de abuelo, de indulgencia. El amor de Dios es el verdadero amor de la obediencia. Una obediencia que da todo lo que uno es y tiene para satisfacer las necesidades. El mundo y Satanás están en contra de la santidad y justicia de Dios. ¿Por qué? Porque significa que ambos deben de estar frente a Dios algún día y dar cuenta de sus vidas y hechos, de sus pecados y sus suciedades, de la contaminación y de la maldad. El mundo y Satanás están en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que declaró ser hijo de Dios y realmente lo es. Entonces se le debe total lealtad. Qué precioso, mis amados, qué precioso todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos aprendiendo. Hay 3 motivos fundamentales por los cuales Dios necesitó proteger a los discípulos del mundo. El mundo y el diablo aborrecían a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Cristo tienen la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que revela el amor de Dios, la santidad y justicia de Dios. Nos revela a Cristo como Hijo de Dios. Los discípulos no eran del mundo, así como Jesús no era del mundo. Jesús vino y dijo, vino del cielo. Los discípulos y otros creyentes nacieron de nuevo por el Espíritu y tenemos que caminar en Él. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La número 2, los discípulos eran necesarios en el mundo. Necesitamos estar en el mundo. Es necesario que seamos luz y seamos sal en el mundo. Que seamos los embajadores, los guardadores de la palabra. Tenemos que estar, dice Efesios 6, 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¡Wow! Los discípulos eran ahora de la misma naturaleza que Jesús. ¡Aleluya! En Romanos 2, 12, 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso es todo esto! ¡Qué hermoso es todo esto! Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que andar así, hermanos, en nuestra nueva naturaleza. En nuestra nueva naturaleza. Tenemos que vivir en santidad, mis amados. Dice Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por los hermanos. Tenemos que entender que no somos del mundo, como Jesús no es del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al Señor. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Nuestra casa está en el cielo. Tenemos que poner la mirada en la meta, que es llegar al cielo. Que nadie ni nada nos quite el llegar al cielo. Que nada nos quite. Que siempre tengamos gozo, porque el Señor oraba porque los discípulos tuviéramos gozo. Que tuviéramos gozo, que aunque el enemigo nos aborrece y la gente nos aborrece, permanezcamos fieles siempre,
siempre, siempre buscando la santidad, buscando agradarle a Dios, siempre puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir, van a ser añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Necesitamos buscar la santidad. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Necesitamos ese amor, necesitamos ser discípulos que aman a los otros discípulos. Necesitamos ser discípulos obedientes, amadores de Dios, que podamos tener esa confianza de que vamos a ir al cielo, hermanos. Allá vamos a estar todos los cristianos, todos los discípulos vamos a estar allá. Cuando estemos allá con el Señor, tenemos esa garantía. Por eso es que el Señor oraba para que Dios nos guardara aquí en el mundo, para que no cayéramos en tentación, para que no cayéramos en pecado, para que busquemos la santidad, para que seamos agradables a Dios. Tenemos que ser como Jesucristo, tenemos que ser como Jesucristo. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es nuestra meta, la resurrección. Dice Juan 10, 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué preciosa seguridad tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa oración intercesora. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo oró por cada uno de los creyentes en el mundo para que tengamos el gozo tuyo, ese fruto del Espíritu que es el gozo. Que tengamos la seguridad de que tú nos guardas, Señor. Que tú nos guardas del mundo y de la maldad, Señor. Que podamos, Señor, recibir esa nueva naturaleza divina, Padre. Que somos nuevas criaturas y que caminamos tomados de tu mano, Señor. Gracias por esta hermosa oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.